Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Hemos tenido bastante movimiento en el mercado. Comentábamos en el análisis de esta mañana cómo el precio intentaba romper la zona del soporte, dando a entender que quizás esto podría ser el evento de sacudida de la estructura operativa que estuvimos trabajando. Era el soporte de los 49.545, pero como veis la clave se dio poco después en la siguiente vela. Una vela donde el precio rechazaba la zona operativa dentro de la estructura y continuaba posicionándose por debajo de la zona del VWAP semanal. Recordemos que este era un nivel operativo bastante importante. Tras esto ya el precio fue a buscar niveles que comentábamos anteriormente, como por ejemplo la zona de los 48.975, y aquí fue donde pudimos observar un evento climático en esta vela donde veíamos que el precio dejaba una mecha bastante importante con un ligero aumento del volumen, dando a entender que en esta zona se estaban absorbiendo compras, y tras esto lo que ha hecho el precio ha sido rebotar otra vez hasta la zona de la estructura. Importante esta reacción del precio porque, como veis, ha sido una reacción casi en V y eso en cierta manera demostraría bastante fortaleza. De hecho, es que si subimos de timeframe, esto podría ser el intento de consolidación de la ruptura de los 48.950. Aunque desde mi punto de vista a nivel operativo esto ya no es interesante para trabajar en esta estructura anterior, porque este movimiento ya ha sido lo suficientemente grande como para que consideremos que la reacción de la causa que se ha estado desarrollando ya se ha cumplido. Pero al final, como esto es el mercado, nuevos participantes han entrado en esta zona operativa y han conseguido llevar al precio otra vez a niveles operativos más altos, intentando buscar este equilibrio en el nodo de los 49.910. Como os digo, esta reacción es bastante positiva, demostrando cierta fortaleza en esta zona operativa, pero será importante ver si vuelve a encontrar equilibrio el precio, por lo menos en esta zona de los 49.925. La aceptación por parte de los operadores nos estaría confirmando un poco más de fortaleza a pesar de este movimiento correctivo que hemos tenido en el mercado. También me gustaría destacar esta dinámica alcista que podemos observar en el precio, de momento sin llegar a ver una ruptura efectiva de la misma, pero será interesante tenerlo marcado en el gráfico por si terminamos viendo la ruptura de esta dinámica alcista, ya que la ruptura de la misma podría implicar la aceleración del precio en un movimiento bajista. Esa aceleración del precio podría hacer que buscásemos los 47.180 o incluso la zona del VWAP mensual, que está en torno a los 46.150. Por el momento, lo más importante durante las próximas horas será ver si el precio vuelve a encontrar equilibrio en esta zona y así consigue confirmar la fortaleza. De hecho, mirad, en el poco tiempo que el precio ha estado en esta zona operativa, todo el volumen que se ha generado en estos niveles. Clara presencia institucional. Ahora pasamos a revisar las herramientas. Esta mañana veíamos cómo limpiaban parcialmente este clúster que veíamos en torno a los 49.260, pero poco después se lo llevaban todo por delante e incluso venían a buscar esta liquidez en torno a los 48.300. No ha llegado a limpiarlo todo, porque como veis se ha quedado aquí un poquito de liquidez hasta los 48.110 aproximadamente. Y sobre todo vemos aquí también más en los 47.400. Por parte de los short vemos como hay liquidez a partir de los 50.440 hasta los 50.685. Si nos centramos en la liquidez de 100x, comentábamos esta mañana cómo limpiaron esta zona, que era donde más liquidez había, y ahora mismo no estamos viendo ningún nivel que esté excesivamente cargado de liquidez. En cuanto a la liquidez de 50x, comentábamos esta mañana cómo todavía quedaba liquidez, se lo llevaron después. Empieza a entrar un poco en estos niveles, en torno a los 48.160, pero de momento no es tanta la liquidez que estamos viendo. Por el contrario, por parte de los shorts sí que vemos bastante liquidez en cuanto a la liquidez de 50x en los 50.625 aproximadamente. Hay bastante en esta zona. Y luego respecto a 25x, limpiaban esta zona de longs, aunque sigue quedando hasta los 48.240. En Bookmap estábamos viendo algunas compras en los 48.000, pero como veis han retirado ya todo el volumen que había. Por el contrario, vemos ventas a partir de los 49.800, también en los 49.900, 50.300 y 50.520 aproximadamente. Ya podemos ver algunas cosillas interesantes en el multibook, que está volviendo a cargar la información. Han aparecido ventas en los 50.700 y veíamos también en los 51.000, aunque como veis se ha ido retirando
eliminado parte del volumen de ventas que había. En The Kingfisher vemos cómo ha aumentado la liquidez por parte de los long en los 48.300 y en los 47.500, o igual no ha aumentado, pero se ha reducido esta liquidez que había aquí, que iba desde los 43.680 hasta los 42.550 aproximadamente, con pico de liquidaciones en torno a los 43.000. Hoy no vamos a revisar CVDs porque no está cargando bien ahora mismo la información en The Kingfisher. Esta mañana lo estuvimos revisando de todos modos, así que podéis ir a revisar el análisis de esta mañana, que no creo que haya cambiado demasiado la situación. Y en los mapas de corto plazo vemos más liquidez por parte de los short, hasta los 50.415, con pico de liquidaciones en torno a los 50.080 y también en torno a los 50.200 aproximadamente.